Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente para darle continuidad a este segundo día de nuestra convocatoria, de este nuevo encuentro con nuestros compañeros en medio de esta hermosa ciudad que ha sido cálida de corazón, pero de verdad que su clima nos ha acompañado bastante frío, pero estamos aquí, estamos presentes y estamos contentos de recibirlo. Para el Comité de Enfermedades Huérfanas, es un orgullo poder presentar esta mañana. Ha sido un trabajo que durante todo este año, aquí están nuestros compañeros de trabajo del comité, hemos venido trabajando y pronto podemos presentar el consenso de enfermedad de Fabry con énfasis en la población renal. Entonces, eso les anuncio de parte del comité y iniciamos esta mañana con estas enfermedades raras, con estas enfermedades huérfanas, y tengo el orgullo de presentar al doctor Edwin Quintero, nuestro compañero. El doctor Quintero actualmente trabaja como director médico de la unidad de renal de Fresenius en Envigado. Nuestro compañero se destaca por su aporte en nefrointensivismo, nefrointervención, cuidado crítico, médico de diagnóstico vascular y es actualmente miembro activo de la Asociación Colombiana de Nefrología y tiene amplia experiencia en nefrointervención en nefrouros. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana y empezamos este encuentro maravilloso. Buenos días. Gracias al comité organizador del simposio por la invitación y gracias también a Sanofi Genzyme por invitarme a participar en la exposición de esta enfermedad. Vamos a esperar un minutico mientras que la gente se conecta por Zoom para la gente que está afuera aquí de la ciudad. Bueno, vamos a hablar de enfermedad de Fabry. La verdad, cuando uno habla sobre enfermedad de Fabry, cada día aprende más. A pesar de que he hecho exposiciones previamente de la enfermedad de Fabry, cuando uno realiza una nueva exposición, hay nuevas cosas siempre por aprender y quiero hoy compartirlas pues con ustedes. El tema hoy es fenotipos, genotipos en la enfermedad de Fabry y comenzando siempre con la definición que muchos de ustedes ya la conocen. Es también llamada la enfermedad de Anderson-Fabry, ¿sí? Derivada pues de los dos médicos quienes iniciaron el reporte de casos en el siglo XIX. Es una enfermedad, es la principal enfermedad prevalente de depósito lisosomal, secundario a un error innato ligado al cromosoma X del metabolismo de los glicoesfingolípidos, resultando en una acumulación de glutatilicilceramida, que es el GB3, una cantidad de células, principalmente en las células endoteliales, y como consecuencia puede generar por el depósito del liso GB3 actividad citotóxica, proinflamatoria y profibrótica. En cuanto a la prevalencia, aproximadamente es 1 por cada 8.545 a 1 por cada 117.000 hombres. Sin embargo, posiblemente esa prevalencia está subestimada principalmente por esos factores. Primero, que las manifestaciones no son específicas, debido a que en cada grupo etario las manifestaciones son totalmente diferentes. El diagnóstico a menudo no es considerado por el médico por el desconocimiento como tal de la enfermedad. El retardo más o menos en el diagnóstico en hombres es de 13.7 años, en mujeres de 16.3 años, y las mutaciones, que son múltiples, también genera diferentes manifestaciones. La variación fenotípica en la mujer aún complica más el diagnóstico. En cuanto a la patofisiología, aquí se resume en esta diapositiva, es una disminución en la actividad como tal de la alfa-galactosidasa ácida, que no es más que una hidrolasa lisosomal, y lo que hace es catalizar la galactosa terminal del globotriaostilceramida.
como hay como tal una deficiencia o una insuficiencia de esta enzima, va a generar un depósito de metabolismo intermediario del globotracilceramida, que es el globócido. Y este globócido es el principal glucoesfingolípidos que se encuentra principalmente en el riñón y en todas las células endoteliales. Es caracterizado por la unión de una ceramida, N-acetilgalactosamina y 3 azúcares. Y se metaboliza en el hígado, vaso y médula ósea. Como no tenemos la actividad de esta enzima hidrolítica, se va a acumular en los diferentes tejidos y ocasionando como tal la disfunción del órgano blanco. Recordemos que el globotracilceramida se correlaciona inversamente con la actividad de la alfa-galactosidasa, principalmente en hombres clásicos. Vamos a hablar sobre eso. Aquí es una microfotografía a 460%, en donde se encuentra en la célula endotelial los depósitos de grasa, fíjense, de glicosfingolípidos, de globotracilceramida. Todo eso está lleno de grasa. Endotelio vascular se puede presentar también en el músculo liso o en los pericitos, es decir, que podemos encontrar esa acumulación de globotracilceramida en cualquier tipo de célula orgánica. En cuanto a la genética, causada por una variante patogénica de la alfa-galactosidasa ácida, que ¿en dónde se encuentra? El gen está mapeado en el brazo largo de la región XQ22.1 del cromosoma X. Vamos a desglosar un poco más esto. Este modo de herencia conlleva a características clínicas de la familia. Entonces, fíjense, nosotros somos organismos diploides, es decir, que tenemos constituido por 23 cromosomas que están en pares. Uno lo va al padre y el otro lo va a la madre. Esos son los cromosomas no sexuales o asexuados y esos son los cromosomas sexuales, que es el número 23, que para el caso del hombre es XY y para el caso de la mujer es XX. Es decir, que la mutación se encuentra aquí en este cromosoma. En los cromosomas sexuales, en el cromosoma X. ¿En dónde? Aquí está el gen. Se encuentra entonces, entonces aquí está el cromosoma, ¿cierto? El cromosoma X. El brazo corto, el brazo largo, el centrómero, el telómero, aquí está la cromatina y aquí está la mutación como tal en la posición, en el locus o en el loci, ¿cierto? Se lo pueden decir de diferentes maneras, que es la Q22.1, 22.2 o 22.3. Aquí es donde se encuentra, aquí es donde está mapeado la alteración en el metabolismo de la alfa-galactosidasa ácida. Por lo tanto, la enfermedad de Fabry es secundaria a una mutación de este gen que me va a ocasionar una disminución en la actividad de la alfa-galactosidasa ácida. Y aquí está entonces el gen. Aquí son las múltiples fenotipificación del gen. Aquí están entonces los exones, que es lo negro, y los intrones. Los exones lo que me va a replicar el RNA. Ante esto, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Los hombres con la enfermedad de Fabry son hemicigotos y pasan la enfermedad de Fabry a todas sus hijas, pero no a los hijos, por lo que es una variante en el gen X. Vamos a hacer un ejemplo ahorita sobre esto. Enfermedad clásica en los hombres. Las mujeres son heterocigotas y tienen un 50% de chance de probabilidad de pasarle la enfermedad a la hija o al hijo. Y la expresión de la mujer, como lo habíamos dicho previamente, y por eso quizás es un problema para el diagnóstico temprano, es que puede ser desde asintomática, la mal llamada portadora, o también tener una expresión de severidad de la enfermedad y morir tempranamente. Entonces, fíjense, el riesgo entonces de transmisión de las mujeres heterocigotas es del 50% en cada embarazo. Aquí está entonces la mujer, XX, con el esposo XY, entonces van a tener 2 hijos, la mujer y el hijo, cualquiera de los dos puede ser afectado. Y en caso del hombre, la mujer, el hombre únicamente le puede, digamos que, transmitir la enfermedad como tal a la hija. Hagamos el ejemplo acá. Aquí está el hombre afectado, XY. Entonces, fíjense, aquí siempre tenemos entonces 2 cromosomas, el X y el Y. Aquí está el gen dominante, clasificado como la A mayúscula, y la A minúscula es el gen no dominante, que sería en este caso el recesivo. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces el gen alterado, que es el X, ¿cierto? Pero como le da es el gen Y a los hombres, es imposible que la enfermedad se le transmita del padre al hijo, porque el gen que va a dar es el Y. Y recordemos que es una enfermedad del cromosoma X. En cambio,
El gen que le da, o el cromosoma que le da, es el sexual, el X, a las mujeres, por lo tanto, pueden tener la enfermedad. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de la mujer, la probabilidad es que le pase, o el chance es que le pase en un 50% la enfermedad a la hija o al hijo. Aquí tenemos entonces el gen X dominante y esta probablemente va a desarrollar la enfermedad. Aquí también, en el caso del hombre, le transmite, entonces el cromosoma X puede desarrollar la enfermedad porque aquí es dominante. Y hay una cosa aquí importante para estar, no sé por qué no sale, es que de qué depende que la mujer desarrolle la enfermedad. Entonces hay una cuestión que es genética, que es la inactivación aleatoria, ¿cierto? De el gen X. Por lo tanto, entonces, si esta mujer tiene el gen, aunque sea dominante, pero aleatoriamente se inactiva este gen X y queda con el recesivo, probablemente la mujer no va a tener la enfermedad. Pero la inactivación del gen debe ser por lo menos del 75% a 80% hacia adelante. Esto explica definitivamente por qué muchas de las mujeres no tienen la enfermedad o la enfermedad es sutil o leve. Relación genotipo-fenotipo. Genotipo, fíjense, entonces tenemos aquí dos genes dominantes clasificados como A o A mayúscula, por lo tanto, y si hay mutación en ambos genes, los alelos son iguales y son alelos dominantes. En el caso que haya mutación pero que sea recesivo, son alelos iguales recesivos, y aquí es la caracterización de las enfermedades, de la enfermedad de Fabry, en el cual tengo la mutación de gen que es dominante, ¿cierto? Los alelos son diferentes en el caso de la mujer, por ejemplo. Este podría ser una explicación en donde una mujer, muy poco probable o inexistente quizás, en donde una mujer con enfermedad de Fabry se case con otra persona con enfermedad de Fabry, en cuyo caso aquí la herencia sería dominante, por tener alelos iguales dominantes, que no es el caso, pues, muy poco probable. Fenotipo clásico, si el gen es dominante, y fenotipo recesivo, en el caso de que la expresión clínica ella es muy diferente y el fenotipo puede ser tardío. En cuanto a las manifestaciones, entonces las manifestaciones, aquí vamos a hablar ya no de genotipo, sino de fenotipo, y es que la enfermedad de Fabry tiene dos maneras de presentarse, un fenotipo clásico y un fenotipo no clásico o de inicio tardío. En cuanto al fenotipo clásico, es más frecuentemente verlo en hombres, cuya expresión de la enfermedad es más severa. El fenotipo no clásico, ¿me quitas por favor? Y lo devuelves. Y el fenotipo no clásico, cuyas manifestaciones son de menos severidad, ¿sí? Probablemente por actividad residual de la alfa-galactosidasa ácida. En cuanto a lo relacionado con la actividad de la alfa-galactosidasa ácida, usualmente los hombres tienen mayor compromiso o severidad de la enfermedad porque tienen menos actividad, a diferencia de las mujeres que tienen una actividad residual y bien pueden ser desde mínimamente sintomáticas, pero claro está también, pueden tener una enfermedad severa. El fenotipo clásico, eso ustedes lo saben, fíjense aquí, lo resumí, 75% hay compromiso con acroparestesias, el debut de manifestación es aproximadamente a los 10 años, el 70% con telangiectasia y angioqueratomas, la presentación es aproximadamente a los 17 años, del 20 al 70% hay compromiso autonómico gastrointestinal. La inicio usualmente fluctúa entre los 7 y los 10 años. La gama de manifestación del compromiso gastrointestinal es muy amplio, desde leves dolores abdominales, incluso hasta perforaciones gastrointestinales. El 90% la córnea verticillata en hombres hemicigotos y 30% en mujeres heterocigotas. 30% cataratas subcapsulares, 80% de los no tratados proteinuria, progresión de enfermedad renal, isostenuria, poliuria y deterioro de la función renal, usualmente el inicio es a los 35 años, pero si es un hombre clásico, la gran mayoría ha tenido una gama de manifestaciones previo al diagnóstico, y el 50 al 70% intolerancia al frío, dolor con los cambios de temperatura, ejercicio, etcétera,
e hipohidrosis. La manifestación usualmente del inicio es entre los 12 y los 16 años. La progresión de la enfermedad, esto es lo que debemos evitar, ¿cierto? Una muerte temprana, ya bien sea por enfermedad cardíaca, enfermedad del sistema nervioso central o enfermedad renal. Y la gama de acroparestesias inicia hasta los 10, 12 años, desaparece quizás a los 15, a los 17 años, en donde el diagnóstico que se hace de manera tardía comienza ya con compromiso temprano de enfermedad renal. Las manifestaciones clínicas según la enfermedad de Fabry, infancia, dolor, acroparestesias, angioqueratomas y anomalías oculares, específicamente la córnea verticillata. En la juventud, angioqueratomas, proteinuria, lipiduria, hematuria, fiebre, dolor abdominal e hipohidrosis. Y lo que nos va a establecer el pronóstico a mediano plazo es la enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, específicamente cardíaca, y enfermedad neurovascular. La edad adulta del clásico, el 80% hay compromiso cardíaco y usualmente el promedio de edad es a los 42 años. Manifestado de la siguiente manera: hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis miocárdica. Pero vean lo interesante, en los hombres, para que haya fibrosis miocárdica debe haber hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, las mujeres no. Hay un porcentaje del 20-30% que se manifiesta específicamente con fibrosis miocárdica, pero no hay hipertrofia ventricular izquierda. Es decir que el ecocardiograma posiblemente es normal, ¿cierto? Pero la resonancia contrastada para evaluar si hay fibrosis miocárdica sí va a mostrar la alteración. Anormalidades valvulares, específicamente mitrales y aórticas, enfermedad coronaria y arteriolar, y el 25% con accidentes isquémicos transitorios, cuya presentación es aproximadamente a los 40 años. Otros síntomas del clásico poco frecuentes, pero para que se presenten tiene que tener una actividad mínima o nula de la alfa-galactosidasa ácida, como por ejemplo, compromiso pulmonar de la vasculatura pulmonar, hipertensión pulmonar como tal, deterioro de la clase funcional, linfedema, priapismo, pérdida de la audición, osteonecrosis aséptica, pero el compromiso vascular específicamente ósea, osteopenia y osteoporosis y dismorfismo facial. Son características poco usuales, pero que tiene que tener una actividad mínima de la alfa-galactosidasa ácida. En las mujeres heterocigotas, históricamente consideradas como portadoras, quitamos ese término, ¿cierto? Porque la mujer tiene la mutación y puede presentar desde síntomas leves a síntomas severos. Actualmente una amplia variación de manifestaciones clínicas, como lo había dicho, ausencia de síntomas hasta la muerte temprana en algunos casos, y, como habíamos dicho entonces, la manifestación de la enfermedad depende de la inactivación aleatoria del cromosoma X. Recuerdan que habíamos dicho que tenía que tener una inactivación del 70 al 85% de los casos para que la mujer defina si hay manifestación leve, moderada o severa. A esto hago referencia. El inicio de los síntomas es paralelo, quizás un poco más tardío que el de los hombres, pero la severidad definitivamente es menor. Acroparestesias en menos porcentaje versus los hombres, angioqueratomas también, menos porcentaje que los hombres, hipohidrosis, córnea verticillata, el otro era por encima del 70%, en este caso es del 70 al 90%, dolor abdominal crónico, aquí es un poco mayor la manifestación gastrointestinal, caracterizada por dolor abdominal, en el otro era del 10 al 20%, aquí hasta el 33%, y fíjense que otro compromiso gastrointestinal es del 17 al 19%. El fenotipo no clásico usualmente se manifiesta, fíjense, desde la tercera década hasta la séptima década de la vida. Tienen una función residual. Para poder manifestarse esos tan tardíamente, tienen que tener una actividad residual de la alfa-galactosidasa ácida, entre el 2 al 30% de su función normal. Pueden o no tener acumulación del GB3 en los capilares, es decir, que algunos órganos pueden estar totalmente intactos. Sin embargo, el compromiso principalmente es monoorgánico, no multisistémico como el clásico. En este caso, principalmente, es el compromiso cardíaco y renal. Puede ser diagnosticado ya bien sea por una hipertrofia ventricular izquierda en un examen rutinario de un ecocardiograma. Pueden también en un examen rutinario funcional encontrar la enfermedad renal crónica como tal, proteinuria o, infortunadamente, manifestarse con un accidente isquémico transitorio. En las variantes cardíacas pueden tener compromiso con albuminuria. Entonces aquí una característica de
el patrón o el fenotipo no clásico es que cuando tengo yo compromiso cardíaco, usualmente tengo albuminuria en el paciente también. Y ahora bien, el paciente que tiene enfermedad renal crónica puede también tener algún grado de hipertrofia ventricular izquierda. Las variantes de inicio tardío o fenotipo no clásico es lo mismo, puede ser una variante cardíaca y una variante renal. En cuanto a la variante cardíaca, usualmente durante mucho tiempo son asintomáticos. Entonces, en la niñez, quizás no, en la anamnesis, cuando uno le pregunta sobre dolores abdominales crónicos, acroparestesias, telangiectasias, angiokeratomas, etcétera, probablemente no lo vamos a tener, ¿cierto? Se manifiesta entre la quinta y octava década de la vida, con hipertrofia ventricular izquierda, cardiomiopatías, anormalidades en la conducción, valvulares y arritmias. Recordemos que la mujer aquí, en este caso, puede tener fibrosis miocárdica sin que necesariamente tenga hipertrofia ventricular izquierda. Y los estudios han demostrado que hasta en el 4% de las hipertrofias ventriculares izquierdas sin clara etiología pueden corresponder a enfermedad de Fabry. Hasta el 40% pueden tener leve proteinuria o deterioro en la función renal. A pesar, fíjense pues, es una variante cardíaca. En este caso entonces, si le hacemos biopsia renal, probablemente tendremos acúmulos de globotriaostilceramida. En cuanto a la variante cardíaca, originalmente descrita en una cohorte de 514 pacientes en diálisis japoneses, se les hizo el estudio de alfa-galactosidasa ácida y se encontró que de estos 514 pacientes que estaban en diálisis, 1.2 tenían una deficiencia o inactividad de la alfa-galactosidasa ácida y cuyo inicio de diagnóstico o cuyo inicio de terapia de reemplazo renal fluctuaba entre los 26 y los 54 años. 5 de 6 pacientes tamizados de esta cohorte 514 no tenían antecedentes sintomáticos diferentes. En la anamnesis nunca tuvieron en la niñez dolores, angiokeratomas, etcétera, lo que habíamos hablado previamente del clásico. Un paciente tenía antecedentes de falla renal crónica terminal en la familia y a 4 de esos 6 pacientes se les realizó nuevamente la biopsia y se encontró que tenía depósitos de características de enfermedad de Fabry en la histología renal. Esta variante puede no ser diagnosticada fácilmente en esta población, por lo tanto, entonces la tamización de esos pacientes quizás cobre valor y más aún cuando el paciente va a ser llevado a trasplante. Aquí en el resumen de los fenotipos encontramos lo siguiente. Entonces, fíjense, aquí son características: clásico hombre, no clásico hombre, clásico mujer, no clásico mujer. En los pacientes, entonces, fíjense que la prevalencia más amplia que hay definitivamente es el clásico, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, que equivale aquí en esta cohorte de este estudio a un 60%. En la edad a la primera visita, el diagnóstico más frecuentemente se hace a los 38 años. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con el clásico hombre, con el no clásico hombre, fíjense que es más tardío, ¿cierto? Igual que más tardío en la mujer no clásica versus la mujer clásica. Compromiso cardíaco, predominantemente en hombres, ¿cierto? Fíjense, tanto en el clásico como en el no clásico. Compromiso renal antes de la primera visita, principalmente los hombres. Los hombres, desafortunadamente, les va muy mal en el curso de la enfermedad. Eventos neurológicos antes de la primera visita, clásico a los 30 años más o menos, en el clásico de la mujer a los 32 años. Y la filtración glomerular menor de 60 cc minuto, pero quizás este hallazgo es sesgado debido a que, como ustedes bien lo saben, muchos pacientes con creatinina normales pueden eventualmente tener depuraciones por debajo de 60 y ser mal diagnosticados como tal de enfermedad renal crónica. Y la actividad del ISO-GB3, fíjense que con un umbral de límite superior de 0.6 unidades por litro, definitivamente es mucho más alto para el clásico cuando lo comparamos con la mujer, debido a que la actividad de la alfa-galactosidasa ácida en el clásico hombre es mínima o nula. Aquí es para demostrarles que la mortalidad de estos pacientes hombres clásicos es grandísima. El paciente no tratado, fíjense que la muerte es muy temprana, y de los hombres no clásicos, pero la característica es que fíjense cómo la curva de sobrevida disminuye dramáticamente entre la cuarta y la sexta década en el hombre clásico, a diferencia de la mujer no clásica. En cuanto al diagnóstico por fenotipo, también aquí hay diferencias entre ellos. Si yo tengo características, clínica, antecedentes o algún síntoma que sugiera enfermedad de Fabry, perfecto, entonces
tengo que evaluar cuál es el sexo del paciente. Si el sexo del paciente es masculino, debo medir la actividad de la alfa-galactosidasa ácida en leucocitos o en el DBS, en el caso que tenemos aquí de primera mano por medio de los laboratorios. Y en la mujer tenemos que ir inmediatamente a realizar un análisis genético en la mutación del gen de GLA. Debido a que la medición o cuantificación de la alfa-galactosidasa en el leucocito o en DBS no nos sirve porque ellos pueden tener la normal entre un 30 y un 50%. Por lo tanto, no es indicativa en este caso para las mujeres. Ahora bien, cuando yo mido la actividad de la alfa-galactosidasa ácida en los leucocitos, puedo tener 3 diagnósticos. Por debajo del 3%, que es diagnóstico de Fabry establecido, entre el 3 al 35%, tengo que hacer un análisis de la mutación, a ver si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Y si la actividad es por encima del 35%, este paciente no tiene enfermedad de Fabry. ¿Se identifica la mutación causante de la enfermedad? Sí, tenemos el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Si no tenemos el diagnóstico, porque es una variante genética de significado desconocido, entonces se debe realizar biopsia o demostrar en el tejido de órgano blanco que ustedes sospechen, realizar la biopsia allí, para evaluar si tiene o no tiene depósitos o inclusiones intracelulares de globotriosilceramida. Si lo tiene, perfecto, es diagnóstico establecido de enfermedad de Fabry, y si no lo tiene, el paciente no tiene enfermedad de Fabry. En resumen, fíjense cómo las manifestaciones difieren notablemente entre el sexo masculino y entre el sexo femenino. La principal explicación a esto es la actividad residual o no de la alfa-galactosidasa ácida. Para el diagnóstico de los hombres definitivamente puede ser inicialmente con la actividad de la alfa-galactosidasa ácida en leucocitos o en DBS en los hombres. Para las mujeres no, debemos hacer sí o sí análisis mutacional del gen AGLA. Y el tratamiento sí define obviamente el pronóstico y mejora el pronóstico en ese tipo de pacientes para evitar muertes tempranas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su excelente conferencia y por abrirnos esta mañana de enfermedades huérfanas. Vamos a dejar el espacio de preguntas al final para hacerlo cumplir el horario y poder disfrutar de toda la experiencia de los expositores.